la congregación sobre estos tiempos difíciles, que no podemos ir a la iglesia, que estamos por Zoom, pero aún así nos congregamos virtualmente entre todos los hermanos. Y dice el capítulo 10 de Hebreos, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Un versículo que estaba leyendo hoy, que la verdad más en tiempo de pandemia, donde no podemos ir a la iglesia, donde hay mucho desánimo, estamos encerrados, estamos solos a veces, y qué lindo saber que Dios siempre está para cada uno de nosotros, y bueno, esa esperanza de seguir congregándonos, ya sea virtualmente, en la iglesia, si es posible dentro de poco, esa gracia que Dios nos da para que cada uno nos mantengamos firmes por medio de la fe. Para empezar, vamos a orar, después vamos a cantar una canción, vamos a orar para dar gracias por el día que Dios nos dio y para bendecir esta reunión. Señor, te damos gracias por un día más de vida, un martes más que podemos conectarnos, podemos vernos, podemos tener la oportunidad de alabarte y poder aprender más de tu palabra, Señor. Señor, te damos las gracias porque nos has cuidado a cada uno de nosotros en lo que va de la semana, y te pedimos por lo que resta de ella. Te pedimos por la congregación, para que podamos ir a la iglesia, para que se pueda levantar esto, para que se puedan solucionar ciertos inconvenientes, para que tú cures a aquellos que están enfermos, a aquellos que no pueden ir a la iglesia, y también a aquellos que no se pueden conectar, que tú los cuide y los guarde a cada uno de ellos. Te dejamos en tu mano lo que resta de esta reunión. Bendice a Gabriel, su palabra, para que sea eficaz y sencilla, para que podamos aprender de ti siempre un poco más. Dejamos lo que resta del día en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a cantar la canción No hay lugar más alto. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina Clario. Me perdonas.
grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Qué hermosa canción, A los pies del Señor. Bueno, vamos a dejar a Gabriel con su palabra, pero antes cada uno que tenga un pedido de oración, un método de agradecimiento, que lo dejemos en el chat para que luego lo compartamos con toda la iglesia. Buenas noches, hermanos, buenas noches, hermanas. Bienvenido a este encuentro también en esta noche, el cristiano y el mundo. Y el martes pasado, el modelo del cristiano en el mundo, y lo habíamos visto con Filipenses y teníamos 3 puntos ahí, no se olvide. El objeto del cristiano es conocer a Cristo, Filipenses 3:8. El sentir del cristiano, ser hallado en Cristo, Filipenses 3:9. Y la esperanza del cristiano en el mundo es ser semejantes a Cristo o esperar a Cristo. Filipenses, ¿no? El sitio del cristiano, ser hallados en Cristo, 9 y 10. Esto era lo que veíamos. Volvemos a Gálatas capítulo 1, mis hermanos, versículo 4. Pero me detengo un ratito y pido también oración. Oscar Lozano y su esposa, Mabel, que no me acuerdo su nombre, después por ahí Wanda o Jorge se acuerdan. Los dos están enfermos, tuvo una caída doña Mabel, la esposa, y tiene una quebradura y ahí está esperando para ser operado, así que por ahí lo ponemos en oración. También, hermanos, agradezco a Dios lo que nos está sucediendo aquí en Devoto. Ya tenemos todas las reuniones en la iglesia. Estuvimos también con los niños el fin de semana, pero lo más interesante, mis hermanos, es que todos los niños, son 19 de los que tuvimos todo el año, a través del Zoom, la clase de la escuelita, están viniendo solos, no tuvimos que buscarles. Sus mamás les trajeron. Esto para mí fue impagable ver esto, que acuden solos. Ahora, 2, hermanos, la solemnidad que tuvieron. 3, mis hermanos, de todo lo que se dio durante este año, verlo ahora y decir que hemos cosechado, ¿qué? El respeto, el temor, mis hermanos, al haber enseñado los principios de la palabra de Dios. Es impresionante la participación que han tenido los chicos, el gozo que tienen, mis hermanos. Y entonces ahora creo que sí podemos tener otro punto de partida, mis hermanos, en ese sentir. Acá el COE lo está permitiendo 30 personas por culto. Estamos con las 30 personas y diciéndole a los hermanos, podés venir y no podés venir. Me duele un montón, mis hermanos, eso. Pero cada culto están las 30 personas. Este domingo tuvimos personas nuevas en el culto, hermanos, y también nos llena de gozo. ¿Qué sucedió, mis hermanos? Para mí el 2020 ha sido el mejor año de todos estos años que he estado acá. El 2020 el mejor año. Agradezco su misericordia y los propósitos de Dios sobre todas las cosas. Me siento muy gozoso en todas estas cosas, mis hermanos, y les comparto esta gratitud porque vosotros sois partícipes de todas estas cosas. Vosotros sois los protagonistas de esta verdadera obra en este lugar. Así que comparto con ustedes este gozo y que Dios siga añadiendo lo que tiene que añadir a nuestra iglesia y a vosotros también. Gálatas capítulo, mis hermanos, 1, versículo 4, dice la palabra de Dios. No se olvide, acá están los 2 fundamentos que por lo cual nosotros, el cristiano en el mundo, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Cristo, crucificado, la cruz de Cristo, mis hermanos. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, punto. Dice, para librarnos del presente siglo malo. Cuando dice siglo malo, del mundo, mis hermanos. Esto dice, conforme a la voluntad de Dios, de nuestro Dios y Padre. Si usted se acuerda, mis hermanos, que fuimos al Evangelio San Juan, capítulo 17, le invito a que vuelva de nuevo a San Juan y seguimos leyendo algunos
versículo del Evangelio de San Juan, capítulo 17, mis hermanos, dice así la palabra, verso 13, pero ahora voy a ti, hablo esto, dice esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborrece, porque no son del mundo, ni usted ni yo somos del mundo. Esto le quede bien en claro, mis hermanos. Para aquellos que estamos comenzando la carrera de la fe, mis hermanos, no pertenecemos a esto. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, mis hermanos. Acuérdese, hermano, para aquellos que estamos dando los primeros pasos en Cristo Jesús, somos extranjeros y peregrinos. Para aquellos que conocemos a Cristo ya hace tiempo, debemos marcar este punto principal. Versículo 15, mis hermanos, no ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Esta es la oración del Señor Jesucristo por usted y por mí. Somos guardados, mis hermanos. ¿Quién nos podrá arrebatar de las manos de nuestro Señor? ¿Quién nos podrá arrebatar de las manos de nuestro Dios, mis hermanos? Así que eso es lo que dice. Verso 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Pero sí hay una cosa, mis hermanos, es el deber del cristiano y es el deber de usted y mío aquí en este mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mis hermanos, a través del conocimiento de la palabra, usted va a dimensionar qué es lo que tiene que salir de este mundo y dejar de este mundo. Mis hermanos, recuerdo en una ocasión predicándole a un hombre, un hippie, y que estaba en una plaza, y de repente, mis hermanos, confrontando él con la palabra delante de un montón de gente, quedamos ahí los dos, y mucha gente rodeado, pero como seguía confrontando así con él, con la palabra, y de repente le digo, ¿te gustaría recibir a Cristo? Y dice él, sí, un hombre mayor. Yo calculo que en ese momento debe haber tenido unos 50 años, con unas rastas así, mucha artesanía y mucho olor a marihuana. Y entonces de repente recibe a Cristo. Le digo, tengo una Biblia para vos. Salimos y cruzamos a un negocio ahí de un cristiano. Le digo, ¿tenés una Biblia? Sí. Me da una Biblia y le doy una Biblia. Y el tipo, escuche, hermano, esto fue impactante a mí en mi vida cristiana. Saca así el tipo de una etiqueta de cigarrillo, no digo la marca, adentro tenía los armaditos de marihuana. Saca un pipazo ahí para sacar un cigarrito así y lo estaba por prender. Y escuche lo que dijo. ¿Por qué tengo que hacer esto? Si esto es contra de Dios. Y lo hizo pedazo y lo tiró todo. Ahora, hermano, ¿quién le dijo eso a él? Que eso no le pertenecía a Dios. Eso fue lo impactante. A mí la convicción, mis hermanos, es la obra del Espíritu Santo a través de la verdad, que es la palabra y el poder de la verdad. Ese hombre a mí me impactó, ese testimonio instantáneo, mis hermanos, que nosotros recibimos esa luz. Ahora, mis hermanos, esto dice acá en Gálatas, las dos cosas que fuimos librados, mis hermanos, para librarnos del presente siglo malo. El apóstol Juan, en Primera de Juan, mis hermanos, todos conocemos, pero necesitamos leerlo, a estos textos de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Desde ahí tendríamos que tomar siempre esta lectura, mis hermanos, y dice el apóstol Juan, para usted y para mí, para cada uno de nosotros, para todos los cristianos, sea bebé, sea cincuentenario en el Señor, lo que sea, todos estamos igual. Mis hermanos, os escribo a vosotros, padres, a los que ya somos mayores en Cristo, porque habéis conocido al que desde el principio, os escribo vosotros jóvenes, a los más chiquitos, jóvenes en Cristo, ¿no? Porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno que está acá en el mundo, mis hermanos. Ahí está garantizada ese vencimiento, esa fortaleza, ese poder, mis hermanos, sobre cada uno de nosotros. Verso 15 es el texto conocido, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Acuérdese que el Señor Jesucristo dice, no son del mundo,
ni tampoco pertenecen al mundo. Que le quede bien en claro esto, mis hermanos. El problema es aferrarnos a este mundo, mis hermanos. ¿Dónde está su tesoro? Ahí está su corazón. ¿Se acuerda cuando dijo, es eso lo que dice el Señor? El buscarse, el aferrarse a estas cosas terrenales, mis hermanos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Temo por eso, mis hermanos, cada uno de nosotros los cristianos, que en algún momento el amor del Padre, el amor de Dios no esté en nosotros porque estemos aferrados a algunas cosas mundanas. Y esto es triste. Mis hermanos, si el apóstol acá Juan le está escribiendo y diciendo esto, es porque estaba sucediendo. Versículo 16, mis hermanos, porque todos los que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Escuche, préstele atención, el mundo pasa sin sus deseos. Pasará el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. ¿Entendió eso? Grábeselo en el corazón porque este es un mensaje poderoso para usted y para mí. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo difícil es, mis hermanos, permanecer y hacer las obras del Padre. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo dijo, me es necesario estar en los negocios de mi Padre? Mis hermanos, el asociar que mi corazón esté acompañando, mi corazón esté acompañando los negocios. Mis hermanos, acuérdese, dad al César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Es cierto, tengo que buscar, tengo que realizarme, tengo un montón de cosas que me aferran a estas cosas, pero hay una cosa, no debo estar esclavizado a esas cosas del mundo. Esto dice Juan, mis hermanos. Pero Pedro en su segunda carta, capítulo 1, mis hermanos, versículo 4, dice otra cosa también de lo que es este mundo. Espero que pueda estar anotando cada uno de estos textos que son importantes para entender y que podamos entender cuál es la cuestión de este mundo, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina. Mis hermanos, mire, escuche, la oración del Señor Jesucristo en San Juan capítulo 17 está vigente todos los días, mis hermanos. Te ruego que los guardes del mundo, que los guardes del mal. Todos los días está vigente esa oración. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Sigue vigente el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 32. Pero ahora, mis hermanos, dice Pedro, Juan dice lo siguiente, el amor del Padre no puede estar, pero hay otra cosa que nos va a sostener, mis hermanos, a cada uno de nosotros en este tiempo, en este mundo, mis hermanos, para no aferrarnos, para seguir siendo con la identidad que tenemos en Cristo, con el objeto nada más de ser, mis hermanos, como Cristo, de conocer a Cristo, ser hallado en Cristo, mis hermanos, dice el apóstol Pedro. Tenemos las promesas. Y mire lo que dice, mis hermanos, llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Habiendo huido, mis hermanos, el problema es que cuando yo me vaya y me meta en la boca del león, ese es el problema. Habiendo huido, mis hermanos, de la corrupción de este mundo. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Resulta de que el león aquí en Argentina, o en América, no es león, es el puma, mis hermanos, se hizo viejo. El león o el puma de acá no caza en manada como caza en África. Acá caza solo, pero este león se había hecho viejo. Entonces, como se hizo viejo, no podía salir a cazar. Se cansaba rápido. Entonces hizo correr la noticia de que ya no era carnívoro, sino que era vegetariano. ¡Oh! Pero a la fresca también con estos vegetarianos, ¿no? Por todos lados. Se hizo vegetariano. Y resulta de que un día se encuentra con el zorro y le dice, che, dice Chango, perdón, che, zorro, dice, escúchame, ¿por qué no me venía a visitar? Dice, ya soy vegetariano. Y entonces el zorro, mirando la cueva del león, le dice lo siguiente, veo muchas pisadas que entran, pocas son las que salen.
Mis hermanos, lo que está diciendo ahí Pedro, ojo con meterte en donde no tienes que meterte. Por eso, mis hermanos, Dios a través del apóstol Pablo en Gálatas nos da una ayuda de estos principios que nosotros debemos tenerlos, pero ojo, mis hermanos, tenemos allí en nuestra vida dos cosas. La libertad, mis hermanos, que es importante para nosotros, y dentro de esa libertad, mis hermanos, podemos ir al libertinaje o otro al legalismo. La libertad es lo que nos llamó a Cristo en este mundo, mis hermanos. ¿Entiende? Por eso volvemos a Gálatas, mis hermanos. Dice el apóstol aquí hablando y exponiendo, mis hermanos, en esta carta, el apóstol Pablo allí escribe y está admirado, mis hermanos, de lo que les ha sucedido a estos Gálatas. Por eso, con toda esta introducción, versículo 6, mis hermanos, estoy maravillado de que tan, 1:6, perdón, estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado del que os llamó de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Punto. Fíjese, no que haya otros, sino que hay algunos que o perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dos palabritas distintivas ahí, perturban y pervertir el evangelio de Cristo. Mis hermanos, aquí hay una combinación y una problemática, mis hermanos, la imposibilidad de unir, mis hermanos, la ley con el evangelio. Y esa imposibilidad, mis hermanos, el aferrarse a las obras y al hacer, mis hermanos, con la fe. Eso es lo que está sucediendo en Gálatas. Y es una lucha y es un conflicto. Y entonces el apóstol ahora se admira y está admirado de lo que le estaba sucediendo en los Gálatas, que nos puede pasar a cada uno de nosotros. Gálatas capítulo 3, mis hermanos, versículo 1, dice la palabra de Dios así. Oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Se acuerda lo que decía San Juan capítulo 17, versículo 17? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que estaban haciendo, mis hermanos? Fíjese, oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Mire, dejar de un costado a la verdad, dejar de un costado, mis hermanos, a la palabra de Dios, aferrarse, ¿sabe a qué está diciendo? A la experiencia. Mis hermanos, la experiencia sin la palabra de Dios no es nada, no tiene fundamentos, mis hermanos. Entonces estos perturbadores, mis hermanos, se jactaban por los honores que traían, mis hermanos, del judaísmo, cosas que estaban en el pasado, rudimentos fieros, rudimentos malos, rudimentos antiguos, mis hermanos, la vieja vida. Entonces ahora lo que está dice, oh, dice Gálatas insensato, ¿quién fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros. Dice, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Por eso el versículo 4, mis hermanos, ¿se da cuenta el versículo 4, 1:4? Mis hermanos, nos libró del pecado y nos libró de todas estas cositas que añaden. Eso es lo que está diciendo. A ese esfuerzo, mis hermanos, de la obra de la ley. Eso es lo que está diciendo. Verso 2, mis hermanos. Esto solo dice, quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? Mire, el fundamento de la fe. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, sonamos. ¿Se acuerda lo que decía Pedro, mis hermanos? La corrupción de este mundo, dice, la concupiscencia. Me acuerdo, mis hermanos, en el Chaco, un hermano le puso a su hija porque le gustó la palabra concupiscencia a su hija. Vení, concupiscencia. No, eso es una anécdota, se lo dejo ahí, no va al costado. La concupiscencia es la carne, mis hermanos, la carne. Eso es el problema. Mis hermanos, el problema está en nosotros y entre cuando nosotros dejamos y nos separamos de la verdad, mis hermanos, se diluye nuestro cristianismo, mis hermanos. No es claro con nuestro cristianismo. El apóstol Pablo dice ahí, habiendo comenzado por el Espíritu, vas a terminar en la carne, tan necios sois, mis hermanos.
Y este es el argumento, mis hermanos, de muchos hermanos aquellos que se alejaron y se fueron, mis hermanos, como decíamos el martes pasado, ahí de Demas. Demas me ha desamparado y se ha ido amando este mundo, mis hermanos. Esa concupiscencia lo arrastró, mis hermanos, sea cual sea la concupiscencia. Demas se fue al casino en ese momento. Mis hermanos, aquí el apóstol Pablo lucha y da cosas muy claras de lo que es la vida mundana y de lo que es la vida en Cristo Jesús. El apóstol Pablo habla de esa lucha que está, mis hermanos, entre la carne y el espíritu y que son enemigos entre sí. Pero dentro de esas cosas, mis hermanos, hay algunos matices que son grises. Mis hermanos, un hermano me dijo una vuelta, me dice, che, decime a dónde dice no fumará. Y el hermano fumaba. Epa, y parece ser que eso es un matiz gris. No es ni blanco ni negro porque no está escrito, mis hermanos. Ah, mira vos. ¿Dónde dice? Dice que no puedo ir al cine. Ah, mira vos. Entonces, mis hermanos, ahí viene ese matiz y esa lucha que muchos creyendo ser maestros, y por eso estos perturbadores, mis hermanos, que se meten encubiertamente, y entonces el apóstol Pablo está advirtiendo y está diciendo estas cosas que habían llegado, mis hermanos, y se entrometían. Fíjese capítulo 2, versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos, dice, a escondida, que entran para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a la esclavitud, a los viejos rudimentos, mis hermanos. Esto es lo que le va a suceder en este tiempo en la iglesia, mis hermanos. Y esto es lo que le va a suceder en este tiempo en la iglesia. Cuando digo en la iglesia, no es que solo los ancianos, mis hermanos, le estoy diciendo a usted, cada uno de nosotros, mis hermanos, tenemos que saber a dónde está. Mis hermanos, en el banco, siempre les he contado esto, fui al banco, mis hermanos, a hacer el depósito por la camioneta, saqué del cajero los 5.000 pesos que me faltaban, pongo los 5.000 pesos, mis hermanos, y hace la chica ahí, pone la maquinita, contó la platita. Después agarró la chica, estaban los 5.000 pesos, agarró, mojó los deditos así, y los empezó a contar. Y digo, si los contó allá, ¿para qué? Toca uno, pum, lo puso aparte. Dice, tiene 49, dice. Este es falso. ¿Sí? Y agarró la perforadora, le hizo así. Y me lo dio todo lleno de huequitos. Le digo, deme los huequitos para pegárselo. Le digo, yo se lo saqué de acá, de la caja, le digo, del cajero. No, dice, le faltan 100 pesos. ¿Cómo se dio cuenta, mis hermanos? La máquina ahí no se dio cuenta, pero al tocarlo se dio cuenta. No era el deber del gerente, era el deber de la cajera. Mis hermanos, el deber de cada uno de nosotros saber a dónde estamos, cuál es nuestro objeto, mis hermanos, y dentro de eso lo que habíamos visto del modelo de cristiano por sobre todas las cosas, mis hermanos. Es el objeto, mis hermanos, es el conocer a Cristo. El sitio, mis hermanos, ser hallados en Cristo. Y la esperanza, mis hermanos, estar con Él, ser semejantes a Cristo. Ahora, mis hermanos, volvemos ahí a Gálatas capítulo 4, mis hermanos, dice la palabra de Dios, versículo 3, así. Así también nosotros cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Mis hermanos, presta atención a esto. Sigue hablando de la concupiscencia, sigue hablando de las obras, sigue hablando, mis hermanos, de los criterios que teníamos antes. Nada que ver con ahora los parámetros y los principios y las promesas que dijo Pedro a mis hermanos para ser participantes de la naturaleza divina, la misma naturaleza de Cristo. Verso 8, mis hermanos, 4:8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servía por naturaleza servía a los que por naturaleza no son dioses. Verso 9, más ahora, conociendo a Dios, dice, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles, pobres rudimentos, los cuales queréis volver a esclavizar? Mis hermanos, ¿cómo es esto?
¿Cómo es esto que te querés volver para atrás, mis hermanos? Nosotros, dice el autor de Hebreo en capítulo 10, mis hermanos, si no me acuerdo bien, dice, nosotros no somos los que retrocedemos, mis hermanos. Mis hermanos, ¿cómo es esto, mis hermanos? Sigue hablando de estos rudimentos mundanos que están apegados en nosotros, mis hermanos. Dentro de eso me acuerdo de don Santiago Cusipuma, mis hermanos, allí en Antofagasta, la Sierra, perdone que me acuerde tantos ejemplos, pero don Santiago Cusipuma un día lo encuentro, mis hermanos, y dice, mire, hermano, había pasado como 3 meses que no habíamos ido, y ahí en Antofagasta de la Sierra no llovía, hacía como 10 años que no llovía. Don Santiago lee que no llovía por el pecado del pueblo, y que hubo un sacrificio y Dios hizo llover. Y entonces fue él, buscó 2 vecinos, mis hermanos, llevó un corderito limpio, machito, y lo asó en la cumbre de una montañita ahí. Agarró las hachuras y cuero, tapó todo eso y ahí quedó el asado, mis hermanos. Los otros 2 que eran incrédulos, dicen, che, ¿cuándo comemos el asado? No, esto es de Dios. Ahora hay que arrepentirse y pedir perdón por los pecados del pueblo, por eso no llueve. Y estuvo orando y pidiendo perdón por los pecados. De repente, mis hermanos, sacó, a los que conocen nosotros los viejos, una cornebé, cortó la cornebé, esto es para nosotros, dice. Y no, ese es de Dios, y lo dejó ahí. Esa noche, mis hermanos, llovió ahí en Antofagasta, la Sierra, el municipio y el gobierno habían hecho un paredoncito para contener algo del deshielo de la nieve, mis hermanos, casi se llevó el paredón y casi se llevó el pueblo con la lluvia. Y ahora lo estaban llamando de Antofalla, otro pueblo más lejos, mis hermanos, para que vaya a hacer el sacrificio. ¿Y qué le digo yo? No, don Santiago, eso no se debe hacer, Cristo ya hizo todo. Y él dijo esto, nadie me dijo nada. Él estaba leyendo y creía. Mis hermanos, el problema es que cuando vamos creciendo nos vamos dando cuenta. Por eso, mis hermanos, el modelo del cristiano es el conocer a Cristo. El modelo del cristiano en el mundo es conocer a Cristo. Cuando usted conoce más a Cristo, por eso para mí es el vivir es el Cristo y morir es ganancia. Usted se vacía, mis hermanos. Se vacía a sí mismo, ser semejantes a Cristo. ¿Se acuerda 1 de Juan 4:19 que lo dijimos? Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo, mis hermanos. Este es el deber de cada uno de nosotros, mis hermanos. El apóstol Pablo dice acá, el apóstol Pablo acá en los Gálatas dice, volver a los pobres rudimentos y rudimentos del mundo, los cuales había sido esclavos, mis hermanos. Capítulo 5, mis hermanos de Gálatas, dice el apóstol allí, está pues firmes, versículo 1, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. No te pongas la esclavitud vos misma, está diciendo el apóstol. Acuérdese, estoy maravillado de vosotros, de que tan pronto os hayáis alejado de la verdad, mis hermanos. Esto es lo que le había sucedido a la iglesia de Galacia. Se habían alejado, mis hermanos. No habían alcanzado, y esto era triste porque le puede pasar a usted, me puede pasar a mí. ¿En qué? El no seguir conociendo más a Cristo, mis hermanos. No es porque la iglesia no enseñe, es el deber de usted todos los días en su casa el querer conocer más a Dios, mis hermanos. El añorar, el saber, mis hermanos, este es el deber del cristiano. Aquí en el mundo, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que os circuncidéis, no de nada os aprovechará. El apóstol acá habla de lo que es la circuncisión y la incircuncisión, mis hermanos, el tema de lo que es la ley, el tema de lo que es la obras, el hacer cosas y el tema de la fe. Sigue superando la fe, mis hermanos, porque la fe es en el Espíritu. Versículo, mis hermanos, 5. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Aguardamos por la fe la justicia de quién, de Dios.
el justo, el juez justo, mis hermanos. Eso dice por el Espíritu. Acuérdese que en capítulo 3, habiendo comenzado por el Espíritu, vas a terminar en la carne, como dice Juan, en la concupiscencia. Los enemigos que dice Juan también allí en su primera carta, mis hermanos, es la carne. Mis hermanos, versículo 6 dice así: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe, dice, que obra por el amor, mis hermanos. Versículo 7, mis hermanos, si usted lo puede leer ahí, usted en su familia, en su casa, dice, mire, vosotros, todo junto ahí, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Mis hermanos, aquí cuando dice estorbó, ponga la palabra tropiezo. Y aquí viene lo importante, mis hermanos, para usted, para mí y para cada uno. Mis hermanos, vosotros corríais bien. ¿Quién os tropezó o quién puso tropiezo para no obedecer a la verdad? Versículo 8, mis hermanos. Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. O sea, ¿se acuerda que os llamó? ¿Quién fue Dios a través de la cruz? Esto no viene de Dios, le está diciendo. Verso 9, un poco de levadura leuda toda la masa. La influencia, escuche, negativa, mis hermanos. Escuche bien, hermano. Influencia es negativa. ¿Se acuerda cuando orábamos nosotros así tan neciamente, mis hermanos? Y mirábamos hacia la iglesia, somos pocos, che. Influencia negativa, ¿no? Y somos persuasivos en esto. Y decíamos, mis hermanos, muchas veces en oración, Señor, porque estamos 2 o 3, ahí estamos, porque éramos 2 o 3. ¿Qué importa, mis hermanos, si somos 2 o 3? Estamos tan preocupados en las cantidades y en los números, mis hermanos. Acuérdese, mis hermanos, influencias negativas que parecen piadosas, mis hermanos, y que son persuasivas, mis hermanos, pero nada tiene que ver con la gracia de Dios. Dentro de eso, mis hermanos, versículo 10, acuérdese, influencia. Yo confío respecto a vosotros, dice, en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más que os perturban llevando la sentencia, quien quiera que sea. Mis hermanos, aquellos que son de tropiezo, aquellos que son de estorbo, tienen la sentencia asegurada de parte de Dios. Ojo, márquelo esto, mis hermanos. Aquellos que hacen influencia negativa, mis hermanos. ¿Por qué? Porque estos están adentro de la iglesia y que impiden que usted siga aferrado a lo que es la gracia de Dios y a la libertad que Dios dio. Acuérdese, libertad, mis hermanos, no libertinaje. No legalismo, la libertad, mis hermanos, es un equilibrio en la vida de Cristo y en la vida cristiana. Mis hermanos, dice así, verso 11, y yo, hermanos, ni aún predico la circuncisión porque padezco persecución todavía. En tal caso, se ha quitado, dice, el tropiezo de la cruz. Mis hermanos, ¿se da cuenta? ¿Se acuerda cuando Pedro dice también en eso, mis hermanos, que Cristo vino a ser tropiezo para quién? Porque no quisieron acercarse a Cristo. Mis hermanos, ahora dice la cruz de Cristo es tropiezo para ellos. Pero es esto, no se quieren rendir, mis hermanos, ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Se acuerda Simón, mis hermanos, cuando quiso comprar el Espíritu Santo? Y Pedro dijo, perezca tu alma, perezca tu vida también junto con tu dinero. Porque esto no es obra, mis hermanos, de dinero, sino de fe. Mis hermanos, el creer. Versículo 13, mis hermanos, y aquí viene los fundamentos de la libertad del cristiano, mis hermanos, en este mundo. Y esto es lo que nosotros tenemos como promesa y como desafío, mis hermanos. 3 verdades que tenemos allí, mis hermanos. Dice así, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que uséis la libertad como... solamente que no uséis la libertad como ocasión de la carne.
Fíjese la corrupción que decía Pedro, el apóstol ahora de la corrupción de la carne, mis hermanos, que es enemigo contra el Espíritu Santo, mis hermanos, y contra los deseos del Espíritu Santo. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 7, mis hermanos, el último versículo dice, lo que yo quiero hacer no lo hago, miserable de mí, ¿quién me librará de esta carne, mis hermanos? Ahí no termina, mis hermanos, la exposición. Siga capítulo 8, versículo 1, 2 y 3 de Romano, y ahí usted va a tener la conclusión. Porque si no, si usted se queda con el último versículo del 7, no va a superar lo que es la lucha de la carne. Mis hermanos dicen, porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino para hacer lo que vos quieras, mis hermanos. Primero, mis hermanos, somos libres, pero no para pecar. Escuche, punto número 1. Somos libres, pero no para pecar. Mis hermanos, fuimos libertados ¿de qué? De la condenación. Hay una exposición que dice, fuimos librados, miren mis hermanos, de la paga del pecado. Somos libres, mis hermanos, ahora de esto, de estar en la participación del pecado. Solamente si participamos de las promesas, mis hermanos, como dice el apóstol Pablo. Ahora, mis hermanos, somos libres, pero no para pecar. Entonces, mis hermanos, debemos vivir en el Espíritu, mis hermanos, y la fortaleza del cristiano está en el Espíritu, mis hermanos. Por eso, mire el versículo 16, mis hermanos. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, mis hermanos. ¿Se da cuenta, mis hermanos? La fortaleza del cristiano es andar en el Espíritu. Pero hay dos cosas que dice el apóstol Pablo en Efesios y en Tesalonicenses. Efesios capítulo 4, verso 30, mis hermanos, el apóstol dice, no contristéis al Espíritu Santo. Y en Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, mis hermanos, no apaguéis al Espíritu. El problema, mis hermanos, que el Espíritu Santo es tan sensible, mis hermanos, todos los días, que le debo estar fortaleciendo. Yo debo saber que mi fortaleza está en el Espíritu. Pero si constricto al Espíritu, ¿qué fortaleza tengo? ¿Qué garantía de vencer en este mundo, mis hermanos? Vamos a ser arrastrados por las obras de la carne, mis hermanos. Es por eso, mis hermanos, que estamos libres, miren, mis hermanos, del pecado, pero no libres para pecar. Es por eso que dice, andemos. Mire, esto es el cristiano en el mundo. Por eso el apóstol Pablo aquí, mis hermanos, versículo 17, él da algunos pecados, mis hermanos, en adelante, pero hay esos grises, mis hermanos, que como decíamos, no dice Dios no fume marihuana. Pero, mis hermanos, todo me es lícito, mas todo no conviene. ¿Entendió eso? No todo edifica. Mis hermanos, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, mis hermanos, para que no hagáis lo que quisieres. Se oponen, mis hermanos, hay una lucha, una confrontación, mis hermanos. Escuche, mis hermanos, Primera de Corintios 3, capítulo 3 dice lo siguiente, hay cristianos maduros, mis hermanos, y hay cristianos que son soberbios en su propia sabiduría, mis hermanos. Son sabios en su propia opinión, mis hermanos. La sabiduría de este mundo, mis hermanos, nos hincha. La sabiduría, mis hermanos, y el conocimiento de Dios nos humilla, nos hace más frágiles. Este es el problema que tenemos cada uno de nosotros, mis hermanos. Ahora, porque los deseos de la carne, dices, contra el espíritu, y creo que algún hermano había expuesto, y si no es Samuel, creo, contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Verso 18, pero si soy guiado por el espíritu, no estás bajo la ley, no estás bajo la carne, no estás bajo los rudimentos de este mundo. Tus parámetros y tus valores van a ser como divinos, de los principios divinos que tenemos y de las promesas divinas. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio. Como dice ahora, mis hermanos, versículo 21, borracheras.
Ahí sonamos, mis hermanos. Y este puede ser un problema. Mis hermanos, fíjense lo que volvemos a decir, versículo 7, mis hermanos. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién te fue de tropiezo en esto? Mis hermanos, tenemos un gran problema nosotros los cristianos y es con el vino. Y muchas veces le ponemos el cartelito, mis hermanos, si yo tengo el control, pero si usted está haciendo de tropiezo para otro, mis hermanos. Y este es un problema, y lo digo con mucho temor, mis hermanos. En una ocasión, mis hermanos, en una cena, estábamos ahí con Josía, y de repente Josía me dijo lo siguiente: papá, míralo, se tomó toda la botella. Y yo no sabía qué decir, mis hermanos. Mis hermanos, tenemos que ser, fíjese, si usted anda en el Espíritu, mis hermanos, usted va a saber cuál es su equilibrio. Mis hermanos, a mí me da miedo, mis hermanos, cuando por ahí en ocasiones, mis hermanos, le compro una cerveza para que podamos compartir con ellos. Me da vergüenza, mis hermanos. Resulta de que en el siglo pasado un maestro, mi hermano, de la escuela dominical, estaba en el pueblo y resulta de que en eso que andaba en el pueblo, siglo pasado, por eso le digo, entró a una taberna a tomar un vasito de agua. Y cuando salió de la taberna, mis hermanos, justo tropezó allí en la puerta. Justo pasaba un alumno de la escuela dominical. Míralo al maestro. ¿Cómo explicaba eso, mis hermanos? Tenemos que ser, mis hermanos, fíjese cuando dice, somos libres, pero no para pecar, mis hermanos. Somos libres para no pecar. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Versículo: envidias, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, debo temer esto, mis hermanos, no heredarán el reino de Dios. Mis hermanos dicen, mira, el hermano dice esto: no puedo comer si no tengo un vasito de vino. Eso se llama alcohólico, porque tiene una dependencia y es una adicción. Mis hermanos, el borracho es el que se toma todo el fin de semana o en un día. No puedo comer, viste, dice el asadito, che, en la cena del fin de año, y por ahí lo extorsiona y se compromete, che, que haya vino, mis hermanos, y lo ponemos entre la espada y la pared, los hermanos. Muchas veces no hablamos con sabiduría en esas cosas, mis hermanos. Verso 22, más el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. No voy a hablar de esto porque usted sí ya lo tiene y ya lo conoce, mis hermanos. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero verso 24, mis hermanos, pocas veces lo leemos y lo mencionamos. Pero los que son de Cristo, alarma, mis hermanos, recalculando. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Concupiscencia. ¿Entiende esto, mis hermanos? Mire, estamos libres en Cristo, mis hermanos, pero no libres para pecar. Es libertad. ¿Me entiende? No libertinaje. Todas estas cositas, por eso. Y escuche, estos matices grises, mis hermanos, como la droga, como el tatú, como un piercing, como un montón de cosas, mis hermanos, no me dejaré dominar. Mas todo me es lícito, pero no todo conviene. No todo edifica, mis hermanos. El cristiano en el mundo tiene que hacer las cosas que edifiquen y que cautiven, y no ser de tropiezo a otros, mis hermanos. Versículo, mis hermanos, perdón, versículo. Espere que voy rápido, pero disculpen. Verso 13. Porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Mis hermanos, ahí la segunda, en esto, mis hermanos, que nos dice el segundo punto de esta libertad, mis hermanos, somos libres, pero no para hacer tropiezos a otros, que es lo que estábamos viendo, mis hermanos.
Somos libres, pero no para hacer tropiezos a otros. Le invito a usted en esta noche, mis hermanos, Mateo capítulo 18, mis hermanos, Mateo capítulo 18. Les voy a dar así rapidito. Mire, somos libres, pero no para pecar. Somos libres, pero no para hacer tropiezo a otros, mis hermanos. Fíjese lo que dijo Mateo, el Señor Jesucristo, en capítulo 18, versículo 6, mis hermanos. ¿Esto nos debe dar temor? Sí me da temor, mis hermanos. Y si le digo, mis hermanos, ¿puedo haber causado a otros esto? Mis hermanos, sí puedo haber causado a otros, mis hermanos, y haber sido de tropiezo. Verso 6. Y cualquiera, si usted quiere después leerlo, este capítulo 18, mis hermanos, del versículo 1 al 14, léalo, pero nosotros vamos a detener el versículo 6 y 7. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, por eso dije, vio cuando comenzábamos, algunos son pequeños Cristos, recién están comenzando, y otros somos viejos, cincuentenarios, dije, ¿se acuerda? Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuese que se le colgase al cuello una piedra del molino, del asno, y que se le hundiese, dice, en lo profundo del mar. Fuera de aquí, mis hermanos, échate en el mar. Ojo, esto lo dijo el Señor Jesucristo. Tengan cuidado de ser tropiezos, mis hermanos. Que esa libertad que vos tenés, ojo, no vaya a ser tropiezo para otro. Mis hermanos, y sacamos pecho, porque yo, si no importa, mis hermanos. Acuérdese, Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Seguir conociendo. Verso 7, mis hermanos. Hay, escuche, hay juicio del mundo por los tropiezos. Porque juicio al mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo, mis hermanos. Juicio sobre usted. ¿Quiere anotar una ilustración? Va a ser difícil que la leamos, mis hermanos, y que terminemos compartiendo esa ilustración. Quería detenerme ahí, pero se la voy a relatar en Números capítulo 20, versículo 8 hasta el 12. Moisés en el desierto de Sin, la multitud murmura, mis hermanos, queremos agua, 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 agua. Moisés ahí, viene Dios, le dice, agarra la vara, andá y habla la peña, mis hermanos, le dijo, escuche, andá y habla la peña y saca agua. Moisés confunde, mis hermanos, y dice esto en exposición. ¡Oh, pueblo rebelde! ¡Pum, pum! Y cascó la piedra de nuevo, mis hermanos, y salió el agua. Por ese pescadito, mis hermanos, de osadía que tuvo, mis hermanos, Moisés no entró a la tierra prometida. El gran problema, mis hermanos, cuando nos vamos, un mensaje no comunicado por parte de Dios, mis hermanos, lo hizo Moisés. ¿Qué le llevó, mis hermanos? Ese extremo del legalismo. Permítame, mis hermanos, las formas más comunes que podemos ser tropiezo en cuanto comunicamos a otro una imagen de Dios que es contraria a la que Él realmente es. En Moisés tenemos este ejemplo, mis hermanos, que quedó allí. Para muchas personas, el escándalo no radica en un mensaje puntual, sino, mis hermanos, en el testimonio de las personas que, llamando ser discípulos de Cristo, viven de tal manera que contradicen hasta los principios bíblicos. En muchos casos, estas personas constituyen un obstáculo, un tropiezo, mis hermanos. Aquellas, mis hermanos, un estorbo más grande para que otros lleguen al conocimiento de la verdad. Mis hermanos, sea quien sea. Esto es la situación, mis hermanos. Somos libres en Cristo, pero no para pecar. Somos libres en Cristo, mis hermanos, pero tengamos cuidado, no ser de tropiezos a otros. Y tercero, mis hermanos, somos libres en Cristo, pero no del principio en el amar. Mis hermanos, versículo 14, allí, mis hermanos, Gálatas capítulo 5, versículo 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo, como dice, como a ti mismo. Mis hermanos, somos libres para no pecar, somos libres para no ser tropiezos a otros,
pero somos libres, pero no del principio del amor. Mis hermanos, en todo esto, el apóstol Pablo, y hace el desafío de esto, mis hermanos, el apóstol Pablo allí en Primera de Corintios, capítulo 9, mis hermanos, fíjese, este es el deber y este es lo que nosotros tenemos que hacer cada uno de nosotros, mis hermanos. Versículo 19, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todo para sanar, dice, a mayor número, para ganar mayor número. Verso 20, mis hermanos, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos y a los que estaban sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Versículo 21, a los que están sin ley como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Versículo 22, mis hermanos, estoy, mis hermanos, libre del pecado, libre, mis hermanos, en la vida de Cristo, pero no para dejar de amar. Me he hecho débil a los débiles, versículo 22, para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo, para que todo, de todo modo, como dice, salve al. Mis hermanos, este es el deber del cristiano en el mundo. Vivir en la libertad para seguir ganando, mis hermanos. Seguir ganando a aquellos para Cristo. Si yo me pongo ahora y le digo esto, mis hermanos, esta pregunta, miro para atrás, ¿qué he ganado en este año? ¿Y a cuántos he ganado este año? ¿A cuántos he impactado? Pero la otra pregunta, ¿y si he sido de tropiezo, mis hermanos? Eso es lo más triste. Mis hermanos, si no junto con él, desparramos. Si no estoy conmigo, contra mí estás. Josué le dijo al ángel de Jehová, ¿de qué lado estás? En Josué capítulo 5, mis hermanos. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y Josué recibe la el juicio de parte de Dios en ese momento, que Jesús, el ángel de Jehová, yo he venido como príncipe, como Señor. Cuando usted no vive en el Espíritu, mis hermanos, y no anda en el Espíritu, y constricta el Espíritu, y apaga el Espíritu, mi hermano, no está haciendo la obra de Dios. Y no estamos ganando. Lo importante y el desafío en este mundo, mis hermanos, es ganar alma. Seguir ganando personas para Cristo. Cerramos nuestros ojos y damos gracias a Dios. Padre nuestro y Dios nuestro que estás en medio nuestro, Señor, te damos gracias por todas las garantías que tú nos das en este mundo. Tus promesas. Tu potestad has vencido al mundo. Y Señor, nos has dado la fe. Nuestra fe ha vencido al mundo. Señor, ayúdanos a vivir en el Espíritu. Ayúdanos a vivir en la fe. Ayúdanos, Señor, a seguir honrando tu nombre sobre esta tierra. Señor, gracias, porque ya tenemos un destino, ya tenemos el pasaporte. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Ven pronto a llevarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por poder disfrutar de un martes más. Antes de pedir a los hermanos Diego y Ariel para que nos dirijan al Señor en oración, vamos a repasar los pedidos de oración y agradecimiento por, agradecimiento un año más de Luis Quintero, que Dios le ha dado, también por la oración por la amiga de Caro, que falleció su hermana por un trabajo, por la familia Pereira, que aparte de Ago y Juli, Marian y Oscar dieron positivo, también por todos aquellos que son positivos, aquellos que estamos aislados, también que oremos por su salud,
por los papás de Caro para que puedan venir, también por aquellas personas que tienen familiares lejos. Sabemos que es difícil esto de la pandemia y por eso oremos por ellos, por los misioneros, por los ancianos, los diáconos, también por las actividades. Un aviso importante es que todavía no se sabe cómo van a ser las reuniones este fin de semana. Entonces hay que estar atentos al grupo de WhatsApp, que el jueves van a avisar bien si se va a hacer presencial o se va a hacer lo mismo que se hizo este domingo. Así que hay que estar atentos al grupo de WhatsApp para ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dejamos ahora finalizar la reunión con Diego y Ariel para que nos dejan al Señor en oración. Bendito seas, amado Señor y Padre, te damos gracias porque tú nos bendices, Señor, con tu palabra y porque nos das la libertad para elegirte, Señor. Gracias, Padre, porque eres grande, eres bueno, nos amas y has perdonado nuestra vida y pronto nos vendrás a buscar y nos llevarás a ese paraíso hermoso que estás preparando para nosotros. Padre Celestial, queremos pedirte perdón por nuestros pecados, por las equivocaciones, y queremos pedirte, Señor, que estés bendiciendo nuestras vidas para que podamos honrar y glorificar tu santo nombre, Señor. Padre, hay necesidades, hay enfermedades, estamos en medio de una pandemia mundial donde estamos siendo afectados, Señor, y queremos pedirte que nos los libres de esto, Padre. Tú eres poderoso, para ti no hay nada difícil. Quiero poner en tus manos a toda la congregación, a los hermanos que tienen COVID, para que tú los guardes, para que lo puedan pasar asintomático y para que pronto esto se termine. Señor, lo ponemos en tus manos, lo dejamos delante de ti en fe. Padre, también queremos pedirte por todas las necesidades de la iglesia, por las reuniones, para que se puedan seguir realizando normalmente, para que podamos volver todos juntos. Señor, anhelamos volver a estar juntos como iglesia, congregarnos, vernos, conversar, pasar momentos juntos. Señor, gracias porque también a pesar de todo esto está la virtualidad donde podemos hacerlo de esta manera y permite todos estos medios tecnológicos para que podamos mirarnos aunque sea a través de una pantalla. Padre Celestial, ponemos en tus manos las reuniones, cómo se hayan de hacer. Si es tu voluntad que se pueda hacer el fin de semana reuniones en prosperidad, ponemos todo en tus manos. Y queremos pedirte, Señor, que bendigas a todos, Señor. Hay motivos de oración para que los papás de Caro puedan venir a ver y puedan juntarse con la familia que tanta falta hace y tan necesario es. Y así, Señor, ponemos todo en tus manos. Oramos agradecidos en el nombre santo de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que ha sido expuesta por nuestro hermano. Te damos gracias por la verdadera libertad que disfrutamos por los méritos de Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir en esa libertad cumpliendo el resumen de la ley que dijo Cristo, amar a Dios y amar al prójimo, Señor, que podamos ser de bendición a nuestros hermanos, que no seamos de tropiezo, que podamos ser sabios para conducirnos en este mundo, para dar siempre buen testimonio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras fallas. Día tras día nos equivocamos, Señor, y necesitamos tu perdón, que tú nos limpies, Señor, y que nos ayudes a ser cada día mejor creyentes. Padre Celestial, gracias por la esperanza que tenemos de un día estar en el cielo para siempre contigo, Señor, allí en suma perfección, contemplándote, Señor, y adorándote también en perfección por la obra que has hecho en la cruz a favor de cada uno de nosotros. Padre Celestial, dejamos en tus manos a todos aquellos hermanos que están enfermos, para que tú los sanes de acuerdo a tu voluntad, también para que protejas a sus familiares de que no se contagien, Señor, de que tú los libres de que
esta enfermedad los golpee con fuerza, Señor. Padre Celestial, dejamos en tus manos a todos aquellos que tienen sus familiares lejos para que pronto puedan volver a verlos. Que tú tengas, Señor, misericordia de ellos y les des ese regalo de poder encontrarse con sus seres queridos. Padre Celestial, dejamos en tus manos la iglesia, cada actividad que se realiza. Por cuestiones sabidas hay ciertas limitaciones para hacerlo de manera presencial. Te pedimos que tú estés, Señor, en cada detalle, obrando. También que nos ayudes a aceptar tu voluntad. Padre Celestial, te dejamos en tus manos los misioneros que llevan tu palabra para que tú los guardes y los cuides. Y también dejamos en tus manos esta semana que resta, Señor, para que tú nos libres del mal, estés con cada uno de nosotros y para que nunca nos dejes faltar nada. Oramos y lo hacemos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, finalizamos la reunión de hoy. Damos gracias a todos los hermanos y hermanas que estuvieron presentes. Y ahora llega el momento de los saludos y